Hola, nosotros somos el Club del Té con Té, un espacio donde hacemos públicas conversaciones que muchas veces hemos tenido en lo privado. El día de hoy vamos a estar hablando de la nueva derechización. Así es, tuvimos una entrevista de cerca de media hora con Pablo Stefanoni, que ha estudiado el tema para su último libro y ya lo viene estudiando desde hace algunos añitos. Él es doctor en Historia de la UBA y también es comunicador. Entonces vamos a problematizar el tema ahí. No la vamos a pasar completa por una cuestión de tiempo, pero tomaremos fragmentitos de la entrevista para problematizar y discutir entre nosotros como siempre. Exacto. Y la entrevista íntegra va a estar en nuestro canal de YouTube. Y bueno, como es tan importante este tema, ya que estamos definitivamente en una nueva época, donde las derechas están ganando espacio y están ganando también la forma en la que comenzamos a nombrar al mundo, vámonos con el video de Stefanoni y volvemos para hablar de la nueva derechización del mundo. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo, ¿no? Que siempre la idea de fantasma plantea una combinación entre algo real y también una cierta temor, exageración, espectro, que no se sabe bien dónde está, y eso era lo que pasaba con el comunismo, que en ese momento era muy embrionario, pero las élites en Europa le temían ya. Y ahora pasa con la derecha, si lo pensamos desde el progresismo, hay una idea de que la derecha está ganando la batalla política, ideológica, cultural, y que el progresismo está a la defensiva, y eso es lo que trataba de captar el libro. Buenísimo, la amenaza latente, digamos. La amenaza latente, que también es real, pero a su vez a veces parece exagerada también, porque muchas veces de la izquierda se la ve como una ola imparable que nos va a pasar por encima, y la verdad es un poco más matizada. Es cierto que hay una nueva derecha que está incidiendo mucho en el sentido común, en la agenda política, en la conversación pública, pero también es cierto que esas derechas no son imbatibles, ¿no? Y no, se las puede también vencer incluso en las urnas. Y bueno, sí, hablamos con Stefanoni acerca de este avance de las derechas y se ve mucho lo que tú decías, Sergio, que el sentido común está empezando a ser tomado por estas derechas, por esta forma de hablar, estos términos que ellos proponen, y siempre parece que desde la izquierda estamos reaccionando a ellos, ¿no? Respondiendo, que ellos son los que proponen la agenda. Eso tiene que ver también con la batalla cultural. Habría que preguntarse si nos tienen ganada la batalla cultural o no, y cómo es posible disputar esos terrenos políticos que la batalla cultural tiene ganado, aparentemente, jugando en el terreno político que ha creado el enemigo, que es el terreno desde las redes sociales hasta los medios hegemónicos. Estaríamos disputándonos el poder ahí. Y yo me hago la pregunta de si las nuevas derechas, esta nueva derechización que estamos viendo que, por ejemplo, Sudamérica, lo que queda de Sudamérica sin derechizarse es prácticamente Brasil. Sí. Venezuela, Nicaragua, pero el resto del continente ha tenido una vuelta a la derecha. Habría que preguntarse, creo también, si esto se debe a unas nuevas maneras de articularse de la derecha, o si se debe a errores propios de la izquierda, o si se debe a una nueva configuración del capitalismo, que no perdamos de vista que estamos viviendo un momento donde el capitalismo está atravesando crisis profundas y a partir de esta crisis recrudece sus formas, ¿no? Yo creo que es un poco todo lo que dices, porque cada uno de esos elementos aportan a que las derechas estén tomando fuerza. Pero quisiera centrarme en esto último que dijiste. Al final, desde el espacio comunicacional y desde la cultura, y un poco también el tema del que nos habla Stefanoni en su clip, las derechas tradicionalmente, porque el capitalismo se defiende de esa forma, absorbe y resignifica cosas. Desde la izquierda siempre hemos tenido como, yo creo, un poco más de pudor a la hora de utilizar términos para nombrar las cosas. Es como que buscamos ser como más específicos, más claros. En lugar de estar creando comunicación, lo que hacemos es agarrarnos de los términos que van naciendo en la cultura. Entonces, por ejemplo, hay quien dice que no podríamos estar hablando de fascismo. Eso vamos a hablarlo Eso lo vamos a hablar un poco más adelante. Sí. Pero, al final, ¿cómo evoluciona este fascismo o aquello que nombramos? ¿Cómo las categorías políticas? La historia, exacto, las coyunturas cambian. La historia cambia, la historia avanza. Entonces, desde la izquierda creo yo que tenemos que tener un poco menos de pudor a la hora de nombrar las cosas o ser un poco más reactivos cuando suceden las cosas. Entonces, poder nosotros crear categorías nuestras en lugar de estar agarrándonos de categorías viejas e incluso desactualizadas.
Y sí. la otra cosa que nos pasa es que en muchos casos la derecha agarra nuestros términos y los, como tú dices, los resignifica, Claro que sí. los recicla, pero los lleva a su cancha, ¿no? Lo que nos ha pasado con libertad, por ejemplo. Tienes toda La razón. libertad toda la vida ha sido una denuncia y una consigna de izquierda desde las dictaduras militares en el Plan Cóndor, y hoy en día vemos a los libertarios en Argentina o aquí mismo, claro, que te dicen, no, el discurso de odio es libertad de expresión y yo tengo derecho a decir lo que yo quiera porque viva la libertad. Claro. Exacto. Y ahí está, ¿no? No, y también da la impresión de que la derecha tiene ganada la batalla cultural, además de que resignifica nuestras propias consignas, porque ha sabido dar respuestas sencillas a cuestiones muy complejas. Y el ejemplo de esto, bueno, es el clásico, ¿no? El pobre de derecha, el capitalista sin capital. Eso es parte de una batalla cultural ganada que tendríamos que cuestionarnos nosotros desde la izquierda cómo disputárnosla. Y sobre lo que estabas diciendo anteriormente del uso de los términos, Sí. a mí me llama la atención, no tengo una respuesta para esto, pero bueno, para problematizar un poco, que desde la oposición a la derecha, y digo oposición a la derecha porque hay muchas personas que se sienten en la oposición a la derecha, pero se catalogan como progresismo, a veces no tomando partido dentro de la izquierda o del comunismo o de otras corrientes más radicales. Ajá, ajá. Entonces, digo, estas oposiciones a la derecha, por lo general intelectuales, a veces temen en nombrar, por ejemplo, como habías mencionado, fascismo o otras categorías, para nombrar cuestiones actuales. Sin embargo, siguen analizando las estructuras del sur global con términos occidentales. También. Entonces, a mí eso me llama la atención porque, por ejemplo, la democracia. ¿Qué democracia es? ¿Con qué parámetro de democracia es que catalogamos a las democracias latinoamericanas o las democracias del sur global? Claro, la cubana, La venezolana, con categorías occidentales. ¿Responden realmente a nuestros sistemas? A los sistemas creados por los pueblos, por otras estructuras dentro del gobierno. Entonces, no sé, me llama la atención eso. Que algunas veces sí, otras no, el uso de las categorías. Es que es muy interesante porque también tiene que ver con lo que dices. Al final, la derecha nos ha ganado tanto terreno a la hora de nombrar que decirse progresista muchas veces sigue estando dentro del espectro de la derecha. Sí. Entonces, No, la socialdemocracia es progresismo para claro, muchos. muchas luchas que nacieron de izquierda, como el feminismo, como el ambientalismo y todo esto, se ha ido blanqueando porque el capitalismo lo que hace es absorber y vender. Exacto, descafeinarlo y te lo venden. Exacto, eso es exactamente lo que hace la derecha. Y tristemente lo ha logrado incluso en el sistema educativo. ¿Qué pasa? El otro día justo estábamos hablando de qué cosa es cultura y cómo se genera una revolución cultural. La cultura es transversal, es todo, prácticamente todo lo que hacemos. Y tal vez las herramientas para lograr una revolución cultural están en la educación y están en las expresiones artísticas. Sí. Y tristemente las academias que nosotros tenemos de arte y de comunicación siguen utilizando terminología antigua, conservadora y de derecha. Bueno, esta es una experiencia personal, creo que lo hemos comentado, pero quisiera volverlo a sacar. En Cuba, que Cuba ahora mismo es como uno de nuestros frentes y es como el norte en todos estos sentidos de educación, de revolución cultural y bueno, de la ciencia, que lo hemos hablado. Sucede que en las academias de arte, lo digo con conocimiento de causa porque yo vengo de una academia de arte, al igual que tú, hay una vocación por romper con esto, pero es muy difícil. Hay una vocación desde los programas académicos. Exacto, desde los programas académicos hay una vocación con romper pero con la academia. Exacto, no. Es muy difícil porque, sobre todo en el arte, hay mucho aspiracionismo. Claro. Entonces, por ejemplo, en el cine de la academia de la que yo vengo, la gente piensa en Hollywood, piensa en los Cannes, piensa en grandes certámenes que no necesariamente responden. O en el cine de autor europeo, por ejemplo. Exacto, claro. Y no responden a lo que necesitaría sobre todo el gente. cine de autor europeo. Sobre todo el cine de autor europeo. Sí, exacto. Y terminamos replicando mensajes que tal vez no se adecúan a nuestras realidades, ¿no? Y tristemente son muchos de estos cineastas que hasta reniegan un poco de las raíces, a pesar de haber salido de estas academias, claro, los de haber sido que tienen más ahí. reconocimiento y por lo tanto dan una sensación mayor de éxito, pero están separándose de lo que realmente
de hecho, de lo que realmente los ha formado, porque la revolución cultural en Cuba fue muy grande y la intención de esta revolución cultural era formar artistas que vayan por fuera, que creen sus propios términos, su propio lenguaje, que creen su manera de hacer las cosas. Por eso yo creo que también hay que revisitar y aprender de ello, ¿no? A los movimientos que han intentado narrarse desde sus propios términos, desde nosotros mismos, como por ejemplo el movimiento del nuevo cine latinoamericano. Y eso fue una gran batalla cultural que dio la Revolución Cubana y que dieron varios procesos de izquierda dentro de la región, ¿no? Buscar nuevas formas para contarnos a nosotros mismos. Y bueno, yo creo que ahora deberíamos pasar a la pausa comercial y volvemos para ver otro video de Stefanoni y seguir debatiendo. Bueno, estamos de vuelta aquí en el Té con Té y estamos hablando de las nuevas derechizaciones o la nueva derechización que está difundiéndose por el mundo. Bueno, estábamos hablando antes del anterior corte de cómo el nuevo cine latinoamericano es un intento por cambiar la manera en la que se nombran las cosas o que se hacen las cosas. En este específico se hace cine y se hace arte, ¿no? Hay que recordar también que estos intentos fueron muy atacados y de hecho hoy se estudia el movimiento del nuevo cine latinoamericano como parte de la historia del cine, pero hay que recordar que junto con el movimiento del nuevo cine latinoamericano llega el Plan Cóndor y las dictaduras más atroces y más fuertes que hemos tenido en la región. Desaparecieron muchos miembros del movimiento del nuevo cine latinoamericano. Entonces, de alguna manera, intentó cortarse estas iniciativas y creo yo que en gran medida, un poco pesimista de mi parte, se logró. Porque el movimiento del nuevo cine latinoamericano después siguió creciendo de una manera muy, muy lenta. Y de hecho hoy, incluso hablar de movimiento del nuevo cine latinoamericano o nuevo cine latinoamericano, termina siendo una versión descafeinada de lo que teníamos en los años 60, 70. Sí, sí. Y yo creo que esto nos pasa no solamente en el ámbito del cine, sino en muchos otros. Ahí, sí, claro sí. Nina, tú estabas hablando justamente de este rigor que tenemos desde la academia en izquierda, de este cuidado que tenemos con los términos. Yo creo que desde la izquierda, después del Plan Cóndor y de toda la censura que se ha representado y de toda la masacre de artistas que nos han dejado desangrados ahí, hemos tendido a refugiarnos en la academia y hemos entrado a este juego de la derecha de lo que es políticamente correcto, lo que se dice, lo que científicamente vale, la terminología que se usa o no se usa. No, eso es política, eso no es ciencia, eso es política, eso no es arte. Exacto. Entonces ahí hemos perdido mucho de lo que nosotros podemos decir, de lo mismo que decía Nina, esto de poder definirnos desde nosotros mismos, desde nuestro lugar de enunciación. Hemos perdido un lugar de enunciación que tenía un montón de baluartes, un montón de estandartes que podíamos defender, a decir, bueno, vengo de la academia y voy a decir lo que se puede decir, porque si no, la derecha va a venir a por mí. Y me parece que esa es una diferencia clave, que lo estábamos hablando el otro día, tomando un té con té, que la derecha dice cualquier barbaridad y todos salen a apoyar la barbaridad que dijo su... no sé, o entenderla, o explicarla, o a darle la vuelta ahí, no sé qué. En la izquierda cometemos un pequeño error y sentimos que el mundo se nos acabó y los compañeros nos señalan y no, esa categoría no se usa así, eso no fue ese año, no, esa no fue la persona que lo dijo. En lugar de apoyarnos y decir, bueno, cometí un error, lo reconozco, aquí está la información verdadera, o cometí un error de categoría, miren, esto se puede explicar mejor así, aprendamos juntos. En la izquierda hemos aprendido a ser la policía de lo verdadero, de lo correcto, de lo que se dice, de lo que no se dice. Claro. Y en realidad la izquierda siempre había tenido el valor de decir, lo siento, me equivoqué, la cosa es así y aprendemos todos juntos. Pero me parece que nuestra generación tiene un miedo muy grande a la censura, tiene un miedo muy grande al escrache, al señalamiento, y que eso también es algo que ha logrado la derecha. Y otra cosa, a raíz de lo que estás diciendo, que ahora pienso, ¿no? Otro gran triunfo de la derecha, yo considero que es que cuando la oposición a estas derechas llega al poder, en vez de radicalizarse, que es supuestamente por lo que las personas la votan, ¿no? La oposición a la derecha. Claro. En vez de radicalizarse, quedan en un espacio, voy a decir tibio, porque así lo considero, y estoy pensando, por ejemplo, hace poco estuve viendo la última entrevista que le hicieron a Camila Vallejo, después de terminar su periodo con el gobierno de Boric. Y ella, que es una persona, bueno, por lo menos yo la comencé a admirar y a seguir muchísimo por su militancia comunista,
y su militancia como dirigente estudiantil. Y una vez que llega al gobierno, la vemos muy tibia. ¿Por qué? Podemos tener muchas hipótesis de por qué, ¿no? Y ya no habla ni siquiera de izquierda, habla de progresismo todo el tiempo. Claro. Y cuando pensamos en el progresismo no combate directamente las estructuras de poder. Lo que hace es, dentro de esas estructuras de poder, bueno, ser quizás más humano. Aceptable. Exacto. Más, resolver más cuestiones sociales, que está bien, pero la cuestión estructural, de base, que es un capitalismo desigual, que no hay manera de que en el capitalismo haya equidad, porque su estructura no lo permite, no se combate. Claro. Claro, y termina no solamente siendo contraproducente, sino termina siendo absurdo. Funcional. Claro, es que tengamos en cuenta que la izquierda es la más, entre comillas, voy a poner, creativa, en el sentido de que, claro, está buscando un mundo nuevo, está buscando una nueva manera de hacer las cosas. Si la izquierda termina cediendo campo por estos supuestos errores, por esta manera correcta en la que hay que hacer las cosas, en las que hay que nombrar las cosas. Del otro lado, claro. Incluso para confundirnos. Exacto. ¿Qué es lo que pasa? Que se diluye a sí mismo como se diluyen nuestros términos, se diluye a sí mismo como se han diluido nuestras luchas y terminan siendo edulcoradas y vendidas. Y terminan siendo parte del progresismo y por lo tanto de la derecha. Claro, y ahí hipótesis personal, pero creo que también nos ha pasado en Bolivia, como tú hacías el análisis de Camila Vallejo. Yo creo que los primeros 5, incluso 10 años del proceso de cambio, nuestro lema era, si no se puede, si no existe, te inventas, porque aquí estamos inventando algo nuevo. Claro. Y después empezamos nosotros mismos con el no se puede, y burocratizando las mismas organizaciones sociales que habían sido nuestra guía, nuestro faro, que pasaron de proponer y crear y vamos todos juntos a hacer peticiones al Estado de papá Estado, dame esto, y nosotros ahí haciendo caso y diciendo, bueno, hay que ver qué se hace. Entonces yo creo que esa dilución, esta edulcoración, este descafeinamiento que digo yo, es lo que ha dado lugar también a que pueda darse un golpe de Estado como el del 2019, por ejemplo. Y también la otra cosa que no hay que ignorar es que nosotros estábamos en la primera década del proceso de cambio, en la década dorada latinoamericana. Teníamos a Kirchner en Argentina, teníamos a Lula, teníamos a Chávez, teníamos a Fidel como el padre de todos, ¿no? Y ahora me parece que la derecha está en un momento de gloria. Y justo me gustaría problematizar esto, si existe una internacional de derecha, una internacional antiprogresista o no. ¿Les parece si vamos a un video con Stefanoni y lo hablamos? Antes de irnos al video, un momentito, antes de irnos al video, me gustaría decir algo al respecto de lo que comentabas ahora. Mira, yo extraño ver a Fidel disculpándose por los errores, porque está creando una sociedad nueva, está creando desde principios. No hay nada dicho. Fidel, ¿cuántas veces se equivocó? Salió y lo dijo a la gente públicamente. Claro. Miren, no era por aquí, pero nuestras intenciones son estas, siguen siendo estas, vamos a corregir. ¿Qué pasó con nuestras izquierdas en Latinoamérica, en toda la región, que no han sabido decir, miren, no, me equivoqué, ¿por qué el pudor, por qué la vergüenza? Bueno, nada, esa es la pregunta que quisiera plantear y ahora sí, como dice Mish, vámonos con Stefano. El término existe y yo también lo uso en el sentido de pensar un paraguas, ¿no? Es decir, bueno, hay algo que une a estas derechas. Que es el antiprogresismo, básicamente. Es decir, bueno, nos paramos enfrente sobre cualquier tema, nosotros estamos enfrente del progresismo. En economía, en cuestiones de migración, en cuestiones de diversidades, etcétera, nos paramos enfrente. Ahora, también es verdad que esa batalla reaccionaria, batalla cultural o guerra ideológica no funciona como una sala de máquinas donde hay un villano manejando con botones diciendo tú. Es más bien un espacio descentralizado, más o menos articulado, donde tenemos think tanks de la derecha, partidos de derecha, gobiernos, financiadores, milicias digitales que están operando y baiteando, como se dice, a la izquierda, ¿no? Todo el tiempo provocando, etcétera. Influencers, como mencionamos, Agustín Laje, Axel Kaiser, sacan libros, escriben, hay videos de YouTube, etc. Están produciendo todo el tiempo. Todo el tiempo. Y también los tecnoligarcas de Silicon Valley, Elon Musk, Peter Thiel, financian, pero también tienen sus propias ideas y se autofinancian, digamos. Claro. Y entonces, en general, todos estos tecnoligarcas odian a la democracia, plantean todo tipo de utopías o distopías, incluso llegando al transhumanismo, pensar cambios en la propia naturaleza humana. Y todo eso hay una especie de galaxia ahí
que se articula, pero también tiene tensiones, ¿no? Por ejemplo, la extrema derecha europea está distanciada de Trump, porque Trump también los trata mal, se burla de Meloni. No, y hay un punto en el que la población ya tampoco te sostiene ese discurso que tú pensabas que lo ibas a poder sostener a largo plazo, y la población empieza a resquebrajarse y a decir, bueno, esto también va en contra mío. Y me parece que esto que nos planteaba Stefanoni nos puede dar un poco de esperanza, ¿no? Sí es cierto que hay coincidencias discursivas en estas derechas en lo largo del mundo, pero no es que estén coordinadas como en algún punto lo estuvo la izquierda o como nos gustaría que lo estén las izquierdas. Claro. Entonces, a partir de ahí me gustaría discutir un poco. Yo también decía al final del video, de la entrevista, que también hay un punto en el que la población ya no te aguanta tanto, ¿no? Que ya la disonancia cognitiva no te da lo que vemos en Argentina, por ejemplo. Que vemos que los jubilados están marchando cada miércoles, que vemos que le han quitado el seguro de salud a mucha gente, y vemos que mucha gente que había, y los reprimen terriblemente, que eso siempre lo vamos a recriminar, pero mucha gente que votó por Milei ahora está diciendo, no, es que esto no tenía que pasar, tenían que ir contra la casta no soy yo. Exacto. Entonces, ¿ahí qué pensamos al respecto? Y me encanta lo que dices con el ejemplo de Argentina, pero aquí en Bolivia también pasa. O sea, después de todo el proceso que hemos tenido, ya no puede presentarse ningún, iba a decir facho, pero bueno, ningún representante de derecha sin tener a la cholita al lado. Sí. O sin hablar o defenderse un poquito en el aymara y el quechua. Ya no se puede, porque exactamente, o sea, se ha ganado un campo, lo que ahora se está intentando resignificar. O lo mismo que hizo Rodrigo Paz, ¿no? Que entró con sí, vamos a cambiar, aquí el Estado tranca, y cuando intentó tomar medidas antipopulares, salimos en 50 y pico días, ¿no? Exacto. Y ahí vengo yo con el pesimismo. A ver, pero yo creo que algo que sí ha ganado la derecha con la batalla cultural es que hay personas que han sido muy beneficiadas por procesos, como proceso de cambio, por ejemplo, y personas originarias que ahora tú las ves renegando de ese mismo proceso de cambio. Eso es, ahí habría que analizar qué hicimos mal desde las izquierdas, que se ha hecho mal y que ha ganado la derecha discursivamente. ¿Cómo logras hacer que una persona que ha sido beneficiada por un proceso termine desvinculándose de ese proceso y no se logre identificar con ese proceso? Perdón por el pesimismo, pero creo que y también lo hablábamos el otro día, ¿no? No hubo una revolución cultural real en Bolivia. Por lo tanto, no hay una manera distinta de entender nuestra realidad y por lo tanto, las categorías de la derecha siguen teniendo fuerza y el aspiracionismo sigue en la población. Y lógicamente, cuando comienzas a tener otro estatus, otro modo de vida, comienzas a pensar cómo vives. No, y aquí un poco para defender mi proceso, pero además bien. Para explicarnos este fenómeno, yo creo que lo que pasó también es que las izquierdas estaban tan ocupadas en el asunto estatal, un poco esto que hablábamos en el primer bloque, ¿no? Terminan institucionalizándose, no sé qué, estábamos tan ocupados en cambiar el rostro de Bolivia, en cambiar la realidad de los bolivianos, que nos terminaron ganando la batalla discursiva. Porque Bolivia cambiaba de verdad, y esto lo hablamos muchas veces aquí en Bolivia, desde los intelectuales, desde los que formamos parte del proceso, y dijimos, bueno, hemos sacado a 2/3 con el proceso de cambio de la pobreza, se han convertido en clase media y se tomaron el discurso de la clase media. Sí. Entonces, el problema no es sacar a la gente, siempre vamos a estar felices de que la gente tenga 3 comidas al día de un salario digno. El problema es que esta mentalidad del el pobre es pobre porque quiere, es que yo por mi trabajo, no sé qué, y un poco esto, yo tengo muchas referencias argentinas, lo siento, pero un poco esto del no fue magia, ¿no? No fue magia, fue algo que se hizo intencionalmente para que todos vivamos mejor. Y ahí yo vuelvo con el tema de la importancia de la revolución cultural. Totalmente. Porque, bueno, no me gusta comparar un proceso con otro porque evidentemente no es posible. El proceso cubano, el revolucionario cubano, tuvo particularidades diferentes a la del boliviano, pero yo considero que, claro, hay cuestiones urgentes que hay que solucionar. La pobreza extrema, un montón de cosas. Sí. Pero no puedes, yo creo que hay que a la par hacer la batalla cultural. Eso no y hacer la revolución cultural, exacto, porque si tú esperas a tener todas las condiciones materiales solucionadas para entonces empezar a dar la batalla cultural, pues nunca lo vas a tener completamente solucionada, lamentablemente. Entonces, una particularidad que tuvo el proceso revolucionario cubano comparado con otros de la región fue que la revolución cubana es una revolución cultural en sí. Claro. Y que la cultura estaba intrínsecamente ligada a todos los aspectos de la sociedad.
Y por eso muchas veces la gente se pregunta, ¿cómo es posible que después de tanto tiempo bloqueados, las condiciones que está viviendo el pueblo de Cuba hoy, la revolución no se ha caído? Claro. Hay personas que no tienen luz, se les descongela el pollo en el refrigerador, no tienen agua y siguen apostando por la revolución. ¿Por qué? Porque hubo una revolución cultural que cambió la subjetividad de la gente, trabajó en la subjetividad de las personas. Que eso es lo que está haciendo la derecha desde su trinchera. Claro. No, y disculpen que vuelva al tema de Bolivia, pero es que a mí ese tema particularmente sí me molesta mucho, porque yo creo que aquí no hubo una revolución cultural, en parte porque tampoco se profundizó lo suficiente en la separación entre cultura, arte y educación. Son cosas diferentes. Sí. La cultura las engloba todas, es verdad. Pero no puedes creer que poniendo expresiones artísticas o folclóricas en la televisión, tú lo que estás haciendo es reivindicando una cultura. No, eso es mucho más profundo. Claro, claro, tenemos un Ministerio de Culturas y Turismo, que a mí, y sinceramente, ahora cambió. Ahora es peor. Pero en su momento, Culturas y Turismo ya me parecía un poco contraproducente. Porque no puedes mezclar cultura con turismo, porque ¿qué estás haciendo? Folclorizando tu cultura, haciendo la mercancía, claro. y al final, quitándole más contenido del que podía tener. Exacto, está siendo completamente contraproducente. Pero bueno, creo que vamos a tener un capítulo específicamente dedicado a Bolivia, y tal vez ahí salgan estos temas también, que creo que son súper importantes, para analizar por qué hemos llegado al punto en el que estamos actualmente. De acuerdo, ¿les parece si con esto cerramos este bloque? Y en el siguiente nos ponemos a hablar de las redes sociales? Me encanta. Vamos para allá. Buenísimo, quédense con nosotros, ya volvemos. Bienvenidas y bienvenidos de vuelta al Club del Té con Té. Hoy día estamos problematizando las nuevas derechas, sobre todo en América Latina, pero también en el mundo. Y ya lo habíamos anunciado en el anterior bloque, ahora vamos a hablar sobre redes sociales. Me parece que la pregunta que yo tenía al respecto, que yo sigo teniendo, es si las redes sociales amplifican este sentido de derechización, este sentido común que está implantando la derecha, o si es una lógica aparte la de las redes. O sea, si las redes contribuyeron a implantar este sentido común, o si el sentido común se implantó aparte de la lógica de redes y avanzó por su lado, digamos. Le hicimos esta pregunta un poquito a Stefanoni. ¿Les parece si vamos con el clip de la pregunta y volvemos para discutirlo? Sí. Perfecto. Vamos para allá. Yo creo que las redes sociales cambiaron la lógica de la conversación pública, plantean nuevas formas de politización o de autopolitización, porque ya no hace falta ir a un partido, ir a un local partidario, ir a un sindicato, ir a un espacio intelectual o a la universidad para politizarse, sino que cualquiera se puede politizar solo, ¿no? Claro, y expresarse y encontrar cosas ahí. Esa conversación pública es bastante caótica, parece beneficiar de manera general hoy más a la derecha que a la izquierda, aunque tampoco eso es ineluctable, porque vemos casos como el de Mamdani en Nueva York. Totalmente. Y otros donde el manejo de redes fue muy efectivo, y la combinación del manejo de redes con la militancia más tradicional de ir a golpear puerta a puerta a las casas en la campaña. Y la acumulación de indignación también. La indignación circula por las redes, hoy la captura más la derecha, y eso está poniendo en tensión. Hay un libro, Martin Gurri, que es un ex analista de la CIA, que piensa esto, y él dice, eso está poniendo en tensión a todo el viejo mundo industrial tal como lo conocíamos, las instituciones, ¿no? Ese mundo tenía partidos políticos, prensa, iglesias, todo eso parece estar en tensión por ese público que él llama bastante caótico, pero que está en las redes y que deslegitima muchas de las instituciones tradicionales, ¿no? En el caso de la prensa, cualquiera hoy escribe, publica, pone, claro. Y el papel de los periodistas tradicionales se va debilitando. Y así pasa con los partidos, con los intelectuales también. El papel de los intelectuales no es el mismo que era hace unos años, en su autoridad sobre todo, ¿no? Sobre un montón de gente que opina, y bueno, opina desde donde opina. Tiene un aspecto democrático también, decir, bueno, todo el mundo puede hablar, opinar y todo, y también tiene un aspecto que esa conversación pública aparece por momentos bastante crispada, envenenada, simplificada, claro. Con puras reacciones frente viscerales, a lo que dicen otros, viscerales, y como que dificulta la reflexión un poquito más calma.
Y creo que esta respuesta de Stefanoni nos ayuda también a complejizar esta discusión y a pensar qué es lo que se vuelve viral, ¿no? ¿Qué discursos realmente son los que aparecen en nuestro feed? ¿Qué se da primacía? ¿Y por qué es que estos discursos empiezan a surtir como honguitos en primavera? Y al mismo tiempo me gustaría también tomar en cuenta cuál es nuestra capacidad de discusión pública con las redes, ¿no? ¿Qué es lo que importa ahora? ¿Son los partidos? ¿Son las apariciones en teles? ¿La aparición en calle? Que también es una discusión que teníamos ya desde hace una década, sí. ¿No? ¿Qué hacemos? Que pensábamos que es lo más productivo, ir a la marcha, hacer contenido, no sé qué. Claro. Me parece que todos optamos por hacer ambos. Claro. Pero también es cierto que hoy en día no puedes hacer una marcha y no cubrirla en redes. Sí, porque si no es como que no existe en el imaginario colectivo, ¿no? Ahí habría que preguntarse entonces, la pregunta de siempre, ¿las redes crean la subjetividad o reflejan la subjetividad? Es que es muy complejo, yo creo, porque las redes vinieron con esta ilusión de la democratización, pero todos sabemos que las redes tienen dueños. Exacto. Entonces los mensajes, por más que nosotros intentemos amplificar, sí, es verdad, podemos ser el nicho de quien muestra en sus redes las marchas y la expresión popular, digamos, ¿no? Pero seguimos siendo un nicho controlado por Meta. Ay, el ejemplo es hace unos días nosotros mismos debatiendo aquí sobre fútbol. Que claro, es importante problematizar estas tendencias que van apareciendo en el escenario virtual, ¿no? Pero ahí me hago la pregunta, ¿no? Me cuestiono. Uno lo hace porque realmente te interesa el tema o porque como es tendencia, a partir de que es una tendencia es que te comienzas a interesar por el tema, que no está mal tampoco, ¿no? Pero, o sea, se arrastra a todos los escenarios de la vida. Nosotros mismos que nos consideramos personas que nos interesa politizarnos y nos interesa debatir, igual caemos en esa trampa de las redes, ¿no? Aún más peligroso, más que diversificar nuestra discusión, digamos, por irnos a lo viral o al espectáculo, como estábamos hablando en el anterior programa, me parece más problemático lo que decía Sergio, el que se cree una caja de repetición, una caja de eco, en la cual solamente escuchemos lo que nuestro círculo, sea aquí, sea en Timbuktu, esté pensando y solamente escuchar lo mismo que nosotros pensamos y creer que por eso vamos bien, creer que por eso ya tenemos la batalla cultural ganada, que porque todo el mundo lo dice y en realidad es lo que nos muestra el feed, ¿no? Y hay síntomas que me parecen muy peligrosos, porque ponte, hace unos meses el tema Palestina era de repente el tema, ¿no? Y toda la izquierda estaba como que alineada con el tema Palestina. De repente aparece el fútbol, lo de Irán, qué sé yo. Bueno, primero lo de Irán, ¿no? Sí. Primero Irán, de repente Irán era el centro, después el fútbol era el centro. Que como vimos con Zdenka, igual tiene que ver, pero le dieron otro Claro, tiene que ver, tinte. pero comenzamos sin querer, un poco, yo creo que por las líneas de mensaje, a desviar la atención y de repente era Irán, el estrecho de Hormuz, la economía, ¿no? Y de repente después era el fútbol. Y mientras todos estábamos concentrados en el fútbol, en Gaza cayeron bombas. Claro. Y en Irán siguió la guerra. O sea, ¿qué pasa? Nos estamos yendo, lo que tú dices, estamos siendo una caja de resonancia, pero una caja de resonancia que también se está dejando influir por cómo las tendencias nos van direccionando. Y lo realmente preocupante es que, bueno, cada vez hay más acceso a la información. Realmente lo hay. Antes, antes para estar informado, bueno, periódico, las noticias en televisión, y ir a las bibliotecas y leer. Ahora la información la tienes a mano. Y cada vez la gente se informa menos. Totalmente. Porque te informas solamente por lo inmediato y ya como que la mente ya descansó, empiezo a scrollear y necesito relajar mi mente scrolleando. Y la profundización, ahora que hay más acceso, ocurre menos. Claro. Es que estamos saturados, hermana. Para mí ese es el problema, que los problemas que crea el capitalismo los intentan curar con el mismo capitalismo y terminamos profundizando esto y dándole lugar al avance de fenómenos como el fascismo. A mí me gustaría hablar un poco de eso para cerrar el programa, no claro sé si que están sí. de acuerdo. Vámonos para allá. Bueno, le preguntamos a Stefanoni también de qué nos sirve, si nos es útil utilizar esta etiqueta, esta categoría del fascismo hoy en día, porque la escuchamos mucho, la usamos mucho, y qué tan útil es usarla tanto o no. Así que vamos con el corte, por favor. Vamos con Stefanoni. Hay como cierta hoy discusión de decir, bueno, ¿esto es un nuevo fascismo o no? Eso tiene que ver con que hay algo de los años 20, 30 que resuena ahora, y hay cosas reales, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, el ICE deportando gente en Estados Unidos, sonaba bastante fascista. Por otro lado, muchas de estas derechas, no todas, pero en algunos países europeos vienen del posfascismo. Totalmente.
Ahora, y hay una idea, creo que tiene algo de real, algo fantasioso, etcétera, que es que si vamos a los años 20 y 30 y entendemos ese fenómeno, entendemos cómo fue que Hitler llegó al poder, por ejemplo. Como fenómeno comunicacional y como fenómeno social. Vamos a prevenir que eso vuelva a ocurrir, ¿no? O sea, que es como una vacuna que va... Y es verdad que el ascenso de Hitler al poder fue bastante fascinante porque, a la vez trágico, porque en un mes, el mes anterior de que Hitler llegara al poder, todos los periódicos, incluso los de izquierda, los más mainstream, decían que Hitler está acabado y que los nazis eran unos payasos que no tienen ningún futuro, un mes antes de que llegara a la cúpula del poder del Estado. En un mes se definió todo eso. Entonces, un poco la idea es si vamos ahí no nos va a volver a sorprender. No nos va a cachar desprevenidos. Exacto. Ahora, siempre estudiar la historia es bueno, digamos, para tratar de entender algunos problemas de la actualidad, pero también hay ciertas trampas ahí porque impide ver las novedades, ¿no? Por ejemplo, pensar lo que hablamos antes, decir, bueno, ¿qué pasa con estos tecno-oligarcas que funcionan como intelectuales, que financian sus propias utopías, distopías, etc.? Las derechas, todo el mundo coincide que las nuevas derechas no son, que el mundo no es el mundo de la Primera Guerra Mundial, donde había milicias fascistas por la calle, camisas negras, pardas, etcétera, donde la guerra había tenido un papel muy importante en la construcción de sensibilidades políticas después de la 1918, en la posguerra. Todo eso no lo tenemos hoy. Ahora, resuenan cosas, entonces yo creo que ahí la cuestión es decir, bueno, el fascismo efectivamente es un término que es, todos lo sabemos de qué significa, es una buena alarma, es decir, cuidado con el fascismo. También es verdad que las alarmas, si uno abusa de ellas, ya nadie las escucha, y si llamamos fascismo a todo, la verdad que va a perder un poco el sentido. Claro. Entonces, pero me parece que volver sobre esa discusión es algo productivo para ver también las similitudes, las diferencias que hay hoy. Bueno, como vimos, Stefanoni problematiza un poco el tema de utilizar el término fascismo para hablar de lo que está ocurriendo hoy, sobre todo en Latinoamérica. De ese tema ya estuvimos hablando un poco, estuvimos introduciéndolo en el primer bloque, ¿no? Sí, totalmente. Y yo creo que un poco esto de sí, el temor que le tenemos al fascismo, todo lo que hemos aprendido, digamos, del fascismo italiano, del fascismo como lo hemos visto en la Segunda Guerra, que es tan represivo, es tan demoledor, nos sirve como fuerza para luchar. Claro. Pero también es cierto lo que dice Stefanoni, que en algún punto, y ahí me parece que caemos en esto de las redes, de irnos hacia el discurso fácil y no sé qué, el usar tanto la etiqueta hace que la relativicemos, ¿no? O sea, es contraproducente para este efecto de, bueno, está viniendo lo peligroso, está viniendo lo terrible, hay que salir a luchar, luego todo es lo peligroso, todo es lo terrible, entonces, ¿y ahora qué? Yo soy una persona, ¿con qué voy a luchar? Ahí yo pienso, vuelvo a pensar también en las categorías, ¿no? Claro, exacto. Es una categoría que viene de un contexto muy específico, Europa, años 30, pero actualmente vemos similitudes. Totalmente. Por eso es que se vuelve a utilizar el término de fascismo, ¿no? Hay similitudes que están muy palpables. Y también ahí me pregunto, ¿hay que utilizar las categorías como dogmas? ¿Son inmutables? ¿O como todo en la vida, todo va mutando a otra cosa, los tiempos van cambiando y se va resignificando? Claro. Habría que hacerse esa pregunta, ¿no? Para mí, por ejemplo, ahora han presentado un proyecto de ley totalmente fascista, el proyecto de esterilización forzada para mujeres en situación de calle. Para mí, si eso no es fascismo, yo no sé qué es. No, eso es fascismo, lógicamente. Bueno, eso mismo. Y lo que dice Nina, o sea, la transformación y un poco no utilizar las categorías como dogmas. Porque ponte, sí, está bien, el fascismo, el ultranacionalismo, sí, perfecto, Milei. Milei no es que sea ultranacional porque no está con Argentina, pero su ultranacionalismo viene con Estados Unidos. O sea, sí. De repente es como si la nación fuera Estados Unidos y él quisiera hacer... Ultranacionalismo extranjero. Sí. Exacto, ultranacionalismo extranjero, pero sigue utilizando herramientas muy similares al fascismo. ¿Qué vamos a hablar? ¿De represión? ¿Vamos a hablar de autoritarismo? Ok. ¿Y qué son los jubilados en las calles argentinas? Totalmente. No, y la búsqueda también de un enemigo externo que eso lo hizo el fascismo y que está ocurriendo ahora con las nuevas derechas, que son puntos en común que uno puede observar muy fácilmente. Está buscando todo el tiempo un enemigo externo, que ahora son las izquierdas, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo estás replicando discursos de Dios, patria y familia, que es en común con todas las derechas. Claro. Que habría que preguntarse, bueno, ¿de dónde también sale ese discurso?
Claro. Ahí lo dejo. Bueno, creo que son preguntas que incluso nos dan para ampliar más en programas. Deberíamos hacer un programa futuros. Específicamente de Deberíamos hacer un programa específicamente del fascismo. ¿Qué respuestas Me parece bien ahí? profundizar ahí, porque ahora nos quedamos cortitos. Sí, es que por el tiempo también nos vamos quedando. Bueno, igual queremos agradecer al compañero Pablo Stefanoni por la entrevista que, les reiteramos, por cuestión de tiempo no la podemos ver íntegra en el programa, más bien la utilizamos para detonar varios temas. Pero va a estar íntegra en nuestro canal de YouTube, por favor pasen a verla, se hablaron cosas muy interesantes. Claro que sí, los invitamos a ver la entrevista entonces y los invitamos a acompañarnos todas las semanas, como siempre, por Aviala Televisión, por nuestros canales de YouTube y a tomar un té con nosotros y hacer público lo privado. Salud. Salud.